temprano, a los visitantes asiduos de la biblioteca pública, a las personas que han estado desde tempranas horas de la tarde. Hoy ya desde el mediodía veíamos algunas caras conocidas coqueteando por aquí cerca al edificio del Centro Cultural Luz y Tejada, que hoy es el epicentro. Hoy este café se ha tomado este edificio para esa cita que tenemos, una cita habitual en la programación de la biblioteca pública, la del café. Esta invitación que nos ha hecho el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Cultura y, como lo digo, en esta programación habitual de la biblioteca pública Ramón Correa Mejía. Hoy, bienvenidos, bienvenidas todos, todas, bienvenidas nuestras invitadas especiales a este café, a conversar con Diana Uribe y con Alejandra Espinosa Uribe. Hoy conversaremos sobre su libro Revoluciones, pero esperamos que podamos conversar sobre muchas cosas más. Tenemos mucho que conversar y les escuchamos constantemente a Diana Uribe, quienes estamos allí conectados y no nos la perdemos desde hace más de 2 décadas. Esa mujer que ha dedicado su vida a contarnos la historia de una manera fresca, de una manera jovial, de una manera coloquial, pero con detalles también, a través de las ondas hercianas, a través de la radio. Diana Uribe, filósofa, historiadora y escritora, quien se ha dedicado a contarnos la historia, a contarnos el acontecer a través de la radio, anteriormente en un programa muy conocido y hoy en uno más conocido, que la ha hecho, yo creo que muy famosa. Yo creería, si se puede decir así, este programa la ha hecho la podcaster más famosa, más popular de las plataformas streaming de nuestro país, y creo que la coloca en un puesto muy especial entre las plataformas de streaming a nivel internacional. Es ella, Diana Uribe, quien además gusta del rock, gusta de la salsa, gusta de viajar, gusta de muchas cosas que a muchos nos gustan y con las que nos sentimos identificados con ella también. Y nos acompaña también Alejandra Espinosa Uribe, quien ha venido hoy a contarnos también, a hablarnos sobre este libro Revoluciones, a acompañarnos en este café. Ella, quien se ha dado la tarea de estudiar la literatura desde el énfasis creativo, la escritura creativa, quien además ha tenido la posibilidad de crear espacios para la creatividad, para la cultura, para contarnos cosas, para contarnos cuentos, y quien además también ha tenido la oportunidad de fundar una librería, la primera librería en la historia de Barichara en el año 2019, y pues claro que tenía que estar hoy aquí en esta invitación que nos hace la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía. Sin más preámbulo, señoras y señores, vamos entonces a dar inicio a este café. Con ustedes, señoras y señores, Diana Uribe y Alejandra Espinosa Uribe. ¿Me oyen arriba? Bueno, primero que todo, agradecerles y celebrar que nos podamos mirar frente a frente. Hemos estado hablando con Alejandra de la falta que nos ha hecho el podernos encontrar directamente con la gente, el poder ver personas, porque pues este libro quedó entre la virtualidad y la presencialidad. Realmente esta es nuestra segunda gran presentación presencial fuera de la Feria del Libro en Bogotá, porque el resto del tiempo estuvo en la virtualidad. Las presentaciones habían sido todas por Zoom. Entonces, ver seres humanos es una delicia. Estar en Pereira, poder venir a Pereira, estamos muy emocionados, de verdad. También yo quiero, antes de empezar, un abrazo
que fue la persona que hizo tanto por la ciudad, murió hace poco también, y yo vine con él a las presentaciones de cine y a muchos eventos en la ciudad de Pereira, porque me trajo acá, entonces siempre es bonito recordarlo por todo lo que hizo a viento y marea. Él nos traía a punta de lora, lo desesperaba uno hasta que lo traía. Entonces pues siempre, donde quiera que esté, sé que nos acompaña hoy Giovanni, y bueno, la felicidad de verlos, o sea, de verdad que hemos estado comentando de la alegría de estar frente a un auditorio. Esto hace poquito parecía completamente imposible. Entonces, esto para celebrar y para disfrutar la ocasión de que estemos juntos. Entonces, muchas gracias por todo el entusiasmo. Bueno, este libro que les vamos a contar, en realidad más que contarles, aunque les vamos a contar un poco cómo lo hicimos, vamos a conversarlo. La idea es como charlarlo con ustedes, porque hay muchas ideas acá y hay muchas cosas interesantísimas que nos explican un poco el mundo como está ahora, como de lo que venimos, de dónde venimos y hasta dónde podríamos ir en un futuro, digamos, que nos imaginamos desde todas estas cambios y revoluciones. Este libro como tal lo hicimos y lo escribimos las dos con un equipo de gente que en cada una de las revoluciones nos ayudó. La parte buena de toda la dificultad de la pandemia era que los grandes expertos que nos ayudaron en este libro estaban aplanchados en la casa sin poder salir. Entonces nos pudieron dar su tiempo, su conocimiento muy valioso, y de otra manera hubiera sido imposible pillarlos. Y por eso pues aquí tenemos astrónomos expertos en ambientales, gente digamos de muy alto vuelo, que estaba ahí sentadita en su casa y nos ayudó a hacer el libro con un equipo de personas, de jóvenes historiadores, que nos permitió sacar adelante este proyecto. Y digamos, una de las cosas que les voy a contar es por qué estoy vestida así, porque la persona, esto tiene un trabajo de diseño muy fuerte, muy poderoso, y la diseñadora hizo esta carátula basada en lo que ella pensaba que era como yo me vestía. Entonces yo quise hacer un homenaje a ella y me diseñé este traje carátula para presentarlo. Entonces por eso es que esta es mi típica carátula de presentación. El libro, muchos de ustedes ya lo deben haber escuchado y lo deben haber leído, y lo hicimos en una combinación de sucesos. Los hechos están en los audios, y la interpretación, la reflexión y el análisis está en los textos. Y eso ha sido un trabajo entretejido, así urdido muy particularmente entre nosotras y con nuestros equipos, con el equipo que nos apoyó en toda esa época en que estábamos en la mitad del mundo, confinados y soñando y pensando en los grandes movimientos que han atravesado la historia de la humanidad, porque es casi como una historia universal a través de las rupturas, a través de las revoluciones, a través de los cambios. Entonces, en todo este trabajo de textos, que es un trabajo tan reflexivo, yo quería preguntarte, Alejandra, ¿cómo te relacionas tú con todo este trabajo de textos ahora que ya ha pasado el tiempo desde cuando hicimos todos esos análisis y todas esas discusiones para construirlo? Bueno, hola, buenas noches a todos. Qué gusto estar acá. Pues, a ver, cada vez que abro el libro y leo alguna frase, digo, no, qué buen libro. Esto quedó divinamente escrito. Entonces, respondiéndote, yo siento que, o sea, cada vez me enorgullece más el libro. O sea, me parece que es un libro de largo aliento, y con lo que estábamos hablando de que no hemos tenido la oportunidad de presentarlo como quisiéramos, y ya, pero el libro ya lo sacamos hace un año, entonces ya empieza como a caer en estas dinámicas de las ventas y de que ya casi que no es una novedad. Entonces, pero yo pienso, no, pero este libro es un libro de largo aliento, o sea, es un libro para que los acompañen y para que siempre vuelvan a él, porque las cosas que dice son cosas muy interesantes de muchos fenómenos. Porque lo más increíble, pues como decías, es la idea de que es la historia de la humanidad. O sea,
nos empezamos a decir, bueno, vamos a hacer un libro de revoluciones. Listo, ¿por cuál comenzamos? Y empezamos a irnos como de para atrás, y de para atrás, y terminamos en la primera revolución, que es la que comienza el libro, que es la revolución del Neolítico, que es cuando dejamos de ser cazadores-recolectores y nos convertimos y pues creamos la agricultura. Y ahí comenzó el sedentarismo y comenzó toda una nueva manera de existir sobre el mundo que llega hasta el día de hoy. Entonces ha sido, fue un proceso de investigación larguísima, fue un proceso de hacerlo durante la pandemia, fue un proceso de diálogo, porque también yo creo que el libro quedó muy bien hecho en el sentido en que tú tienes toda como la pasión, y yo tenía más como el aspecto crítico, como no, pero vamos a matizar eso, no, pero eso no es tan así. Entonces es un gran diálogo que se forma en estos textos y en que el libro sea también como transmedia, porque le decíamos así, le decimos que es un libro transmedia, porque uno lo lee, primero la gracia es que lo escuchen, luego leen, porque primero, en el audio nos van a sumergir como en los grandes hechos, como en toda como la felicidad de estar ahí. Y en el texto es como, bueno, ahora, ¿qué pasó? Listo, ya sabemos qué pasó. Ahora eso, ¿cómo nos afecta hasta el día de hoy? Cómo esta revolución que parece que, por ejemplo, la del Neolítico que pasó hace tanto, ¿cómo resulta que importa el día de hoy? Resulta que importa de una manera que toda nuestra existencia se debe a esa revolución. Entonces es un buen libro como transmedia, diría yo, que tiene... Y la discusión sobre si se hacía en CD, en código QR, porque tiene una revolución digital, entonces uno no puede presentar la revolución digital en CD solamente, porque es un contrasentido. Pero estamos en un país donde todavía la gente tiene grabadoras y no puede destruirlos porque no tengan un smartphone para poder bajar un QR. Entonces, pues eso es una discusión. Y decidimos hacerlo mixto. Por eso es transmedia. Se puede ir en grabadora, se puede escuchar, se puede mirar en el celular, se puede escuchar mientras usted va caminando y se ve, porque además está diseñado con una belleza de grafismos. Cada revolución tiene su logo, cada una tiene dibujitos, tiene subrayados. Hay un cariño editorial aquí, ¿no? Sí, y hay una constante conexión entre audio y texto. Entonces, por ejemplo, en el texto, si yo estoy diciendo, bueno, como vimos en esta revolución, ahí aparece en qué minuto de qué audio puedes remitirte a eso como para refrescar. Entonces, es un trabajo de edición muy grande y muy bueno de parte de la editorial de Random House, pues es de sello Aguilar, y que mezcle ambos mundos, ¿no? Ambos sistemas de pensamiento, porque de hecho la segunda revolución es la revolución de las letras. Entonces es cómo se crea la escritura. Y es bello que una de las conclusiones es como que la escritura se vuelve el vehículo de poder, pero que como el libro también tiene la narración, estamos recuperando toda la tradición oral y dándole cabida y dándole como importancia a la tradición oral como vehículo también de conocimiento. El conocimiento también se adquiere y se ha adquirido en la historia de la humanidad a través de mitos y de leyendas y de contar historias. Y sobre todo porque los pueblos que no han desarrollado en su cultura una escritura quedan rezagados como si fueran pueblos que tuvieran narraciones menos importantes. Eso es particularmente delicado en el caso de las comunidades indígenas, que tienen otra manera de narrarse. Y en el caso de la oralidad, digamos, un país que maneja una oralidad tan poderosa como la de nosotros. Entonces, ¿uno qué hace con esa oralidad? ¿No la valida porque no está en grafismos? Eso fue una de las preguntas que nos hicimos. La escritura se vuelve tan supremamente hegemónica que antes de la escritura era como si no estuviéramos haciendo historia y no como mamando gallo. Entonces Jaina la llaman dice prehistoria. Sí, o sea, antes de la historia. Entonces no era histórico lo que pasaba ahí. Entonces nosotros nos empezamos, una de las cosas que yo creo que nos ha hecho más, que nos ha enriquecido más es la cantidad de preguntas que nos hemos hecho durante el proceso de hacer este libro. Pero bueno, y antes de la historia, ¿qué? Y sobre todo la pregunta principal del libro es como para comenzar es, bueno, ¿qué entendemos por una revolución? Primero, esa es la que había que resolver, porque era el juicio. Sí. Entonces, bueno, entendíamos
Primero, y en esto parafraseamos al maestro William Ospina, cuando dice que hay revoluciones que suceden y hay revoluciones que estallan. Entonces las revoluciones que suceden son como la revolución científica, la revolución de las exploraciones, la misma revolución tecnológica del internet. Y las que estallan son pues las clásicas, la revolución francesa, la revolución cubana, la revolución bolchevique, la revolución mexicana. Entonces hacemos, digamos, como esa distinción entre el momento mismo en que sucede una revolución, pero finalmente lo que vamos es a cambiar una mentalidad, que es de lo que se trata las revoluciones. Claro, porque la idea es que la revolución es un cambio de paradigma. O sea, eso es como lo que hace realmente una revolución. Entonces puede haber cambios de paradigmas que se gestan durante siglos, como por ejemplo el cambio de la transición hacia la agricultura, o el cambio de las exploraciones europeas, que es la revolución de la exploración, que hace que el mundo se conecte hacia Europa y comienza toda la era del colonialismo europeo, porque empieza como a crear todas unas rutas de mercado, pero que favorezcan a Europa, o sea, todos los caminos se conectan con Europa. Entonces están esas revoluciones que son paradigmáticas porque cambiaron el mapa del mundo, literalmente, o sea, reorganizaron el planeta Tierra para girar en torno a un continente, por ejemplo, o reorganizaron a toda la humanidad para girar en torno a plantas, para que nosotros, o sea, porque está la idea de que nosotros domesticamos las plantas, pero también durante buena parte de los últimos 10.000 años la humanidad se ha gastado toda su energía en cuidar una planta, pues resulta que las plantas nos domesticaron para nosotros. Es al revés. Sí. Es que hay muchas cosas que nos replanteamos, ¿no? Nos replanteamos porque descubrimos en la Revolución Neolítica que los hombres y las mujeres recolectores y recolectoras tenían la misma masa encefálica que tenemos hoy día. Entonces la idea de que los cavernícolas eran menos inteligentes y eran primates caminadores, la revaluamos completamente y revaluamos el sentido de comunidad, el sentido de liderazgo, el sentido de rol, el sentido de jerarquías, porque en esas comunidades eso no sucedía, no era necesario. Sí, yo creo que la sorpresa más grande con esta primera revolución, por ejemplo, es esa idea. O sea, tenemos una idea de que los cavernícolas eran casi que monos, o sea, porque así se ha retratado en el cine, en la cultura popular, en los cómics, y resulta que pues no eran ni cavernícolas, éramos los mismos Homo sapiens sapiens. O sea, nosotros somos exactamente mismos, o sea, nosotros terminamos de evolucionar hace 300.000 años y ya, nos quedamos iguales. Entonces, todo lo que ha pasado en estos últimos 10.000 años nos contamos como si fuera la gran etapa de la humanidad, pero resulta que la humanidad tiene una historia mucho más larga cuya memoria perdimos. Porque esa historia es la que viene antes de la agricultura. Y de esa historia no se sabe tanto, porque en el momento en que llega la agricultura crea un sistema hegemónico. Por ejemplo, fíjense que en todos los mitos fundacionales siempre están alrededor de la agricultura. Por ejemplo, pues Jesucristo es como un pastor, o sea, la idea de que él es un pastor, Los dioses o los muiscas, sí, los seres, Demeter, todos ellos. En los mitos indígenas colombianos, la mayoría son hijos del maíz, de los muiscas o de los guanes, son hijos del maíz. El ser humano se creó con el maíz, es decir, que se creó con la agricultura. Entonces se crea literalmente el mito del inicio del mundo a través de la agricultura, pero revisando es como, no, resulta que los humanos existimos mucho más tiempo sobre la Tierra. Entonces ahí empieza toda esta idea de desmitificar, que es una de las grandes cosas del libro. Inclusive ahora con todos los descubrimientos en Camboya sobre el arte rupestre, hecho de unas formas muy complejas desde tiempos muy antiguos, nos muestran que había relatos ya muy complejos antes del tiempo que nosotros tenemos como memoria. Porque lo que pasa con las revoluciones es que crean estos grandes sistemas en donde se crea el año 1, ¿sí? Empiezan a contarse el año 1 de la revolución, como en la revolución francesa o en la revolución que pues cambian, sí, el 18 brumario, sí, o la revolución cubana, que los papeles de la revolución son en este momento están en el año 63 de la revolución. Y nos damos cuenta, por ejemplo, cuestionándonos muchas cosas, que los europeos no van a descubrir el mundo y no van a crear una revolución de las exploraciones tan grandes,
porque fueran, como nos lo han hecho creer muchas veces en la historia, superiores en su comprensión del planeta, sino por la precariedad. Descubrimos que era la carencia, era que no tenían especias, era que no tenían una gran cantidad, no tenían algodón, era que no tenían muchas cosas que sí poseíamos los demás pueblos de la tierra, que sí había en Egipto, había en la India. Y ustedes se preguntan, a mí me parecía muy raro irse uno a la India por pimienta en ese pelito tan tremendo que era porque era la manera de conservar los alimentos, no existía la refrigeración. Entonces la sal y las especias eran definitivas para conservar los alimentos, aparte de que eran mágicas, aparte de que eran medicinales, pero ellos no las tenían. Entonces es la precariedad lo que los hace tan ingeniosos y no la superioridad como nos han vendido ellos mismos la idea, ¿no? Claro, porque cuando ellos generan esta revolución y terminan apoderándose del mundo y creando las grandes rutas de comercio y de esclavismo también, entonces ahí es donde ellos empiezan a forjar su propio mito, porque una cosa es cómo suceden las revoluciones y otra cosa es cómo se cuentan a sí mismas. O sea, una revolución seguramente fue caótica, terrible, pasó de todo, y al final el relato que se hace sobre esta revolución es cómo todo llevó a crear este gran nuevo orden, porque las revoluciones son fundamentalistas también. Sabes que estamos metidos en un montón de temas que son del ser humano. Y son fundacionales, como el bolero, yo nací el día en que te conocí. Sí, entonces, como los humanos comenzamos a existir desde que comenzó la agricultura, eso se dice la revolución de la agricultura, eso no, pues no es verdad. La verdad existe desde que comenzó la escritura, comienza la historia, pues no, resulta que hay otras maneras de conservar la historia a través de mitos y a través de relatos que se pasan de generación a Por generación. ejemplo, los chinos tienen, arqueológicamente, ellos datan de 1700 a.C. por la cultura de porcelana negra, pero los mitos son de las glaciaciones, tienen relatos de la era de las glaciaciones. Entonces tienen recuentos mucho más antiguos de lo que se puede rastrear en escritura o en arqueología de lo que hace que ellos viven en la tierra. Sí, entonces era un gran desafío porque como las revoluciones son tan fundamentalistas, se creen la chimba, nosotros necesitábamos, era como, bueno, reformularlas, criticarlas, bueno, esto estuvo bien, esto estuvo mal, ¿qué se puede hacer? ¿Qué era también la revolución en su momento? Por ejemplo, la revolución la revolución científica, que es bellísima, que nosotros nos contaron quizás en el colegio, no, pues Newton y la gravedad, y estos grandes científicos que miraron al espacio, y estos grandes, sí, ya, se creó la ciencia. Y resulta que ellos eran unos brujos, eran alquimistas, y Newton estaba buscando, era la correlación de la luna, y estaba buscando hacer la piedra filosofal, o sea, ellos tenían todavía un pensamiento mágico que hoy un científico se escandalizaría. Diría, no, pero ¿cómo así? Eso no es verdad. Pero entonces es como todas las coyunturas de recuperar cómo era el momento en que sucedió la revolución, porque luego la revolución se va a contar como si todo fuera un proceso inevitable, y como la ciencia, por ejemplo, que es el gran discurso de la verdad, resulta que la ciencia comenzó siendo, o sea, la idea, por ejemplo, hay una idea muy bonita que yo quiero siempre rescatar, la idea de que la ciencia, no es que nosotros nos contaron que los europeos hicieron estos grandes descubrimientos como si nadie más los hubiera hecho. Sí. Como si la gente no supiera que la Tierra era redonda y esto vinimos a madrugarnos con este conocimiento gracias a la infinita sabiduría de unos cuantos. Resulta que no. Resulta que obviamente había otros pueblos en la Tierra que no sabían que la Tierra era redonda, que existía tal cosa como la gravedad, o sea, como conclusiones muy similares. Pero ¿por qué no sabemos de esos pueblos? Pues porque la ciencia lo que hizo fue que creó un lenguaje común. Ese lenguaje común en donde Newton se estaba hablando con Galileo, Galileo leía a Newton, o sea, todo el mundo como que empezaba a apoyarse en el conocimiento del anterior y empezaban a crear un lenguaje que fuera común y todos empiezan a construir sobre ese lenguaje. Y ese lenguaje además es el lenguaje de Europa, del mundo occidental, que luego se dispone a conquistar el resto del planeta, entonces ese se vuelve el lenguaje del poder. Y además hay una cosa con esa revolución que es bien interesante. Nadie se da cuenta que eso es una revolución, sino hasta 4 siglos después. Sucede en el siglo XVI, XVII, y en el siglo XIX, cuando ya montan toda la estantería de la ciencia, dicen, bueno, pero esto ¿cómo fue que fue?
No, pero todo esto sucedió en el siglo XVI. Ah, caray. O sea, en el siglo XVI ocurrió una revolución. Así parece. Entonces, en el siglo XIX se desayunan y se la pillan que hubo una revolución científica. No fue que Newton llamó a Kepler, llamó a Galileo, se sentaron a parchar y dijo, creemos la ciencia y hagamos una revolución con respecto al pensamiento natural para poder formular las leyes naturales. No, ahí es donde decimos que las revoluciones suceden, a veces sin ser ni siquiera conscientes de que la están haciendo mientras está ocurriendo. Y otra cosa, otra gran idea que siempre estamos recuperando es, bueno, sucede, sí, esto está sucediendo, se está formando este lenguaje común del que es la ciencia, sobre el cual miles de personas van a construir hasta llegar a los inventos más increíbles de hoy en día, pero también siguen existiendo conocimientos ancestrales de plantas, de medicina, conocimientos indígenas. O sea, porque uno cree que sucede una revolución y es un antes y un después y ya, todo el resto se acabó, todo el mundo vive en la prehistoria. O sea, todo el que no sea eso es inferior o vive en la prehistoria. Entonces esa idea de no, hay una, o sea, la revolución comienza, sucede y crea un gran paradigma, pero eso no significa que en el mundo no existan distintos paradigmas que están como interactuando entre sí. O sea, no nos quedemos con la idea de que hay una sola forma de ver el mundo. Hay una forma que es predominante por ciertas condiciones históricas que les relatamos acá, pero eso no significa que las otras formas no sean igual de válidas y no tengan un gran poder, solamente que las desbancaron creando este gran discurso de que era una revolución y que tenía que crear. Las oficinas de prensa que llamamos, las oficinas de prensa de sus propias revoluciones las hicieron ellos, entonces pues son los héroes. Pero realmente muchos saberes coexisten y coexistirán cada vez más en la medida en que los saberes ancestrales sean los que nos den las respuestas a este momento a este atolladero del cambio climático. No va a ser la revolución industrial, no parece, porque fue la que generó el lío, la que nos va a sacar de aquí. Son los saberes ancestrales los que nos van a dar otra mirada del mundo, luego coexisten y han existido hasta ahora. Sí, es que cuando recuperamos todas las ideas que están interactuando, podemos también darnos cuenta que hay unas ideas que se han creado, que tienen una fecha histórica de hace pocos siglos, y que así como se crearon, pues también van a desaparecer, o se crearán otras nuevas. O sea, una de las cosas más bellas del libro es, bueno, si vamos a entender la historia, como la historia es un proceso en donde ha habido grandes paradigmas, también entendemos que esos paradigmas bien se pueden cambiar, bien se pueden reformular. Por ejemplo, la revolución industrial llegó a ser tan montadora que es la única medida del desarrollo. O sea, se considera que un pueblo es desarrollado en la medida en que sea industrializado. Y eso fue el parámetro con el que nosotros terminamos clasificados como países del tercer mundo. Porque había un primer mundo que eran los Estados Unidos y la Unión Soviética, un segundo mundo que eran los europeos y un tercer mundo que éramos los aquí presentes, hasta Indonesia. Sí, o sea, dándole la vuelta a todo el África, América Latina, sudeste asiático. O sea, quedaron como 4 gatos y el tercer mundo. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con el nivel de industrialización que tuvieran. O sea, la revolución industrial creó su propio espacio-tiempo. Hay un espacio temporal de la humanidad en donde tienes que tener unas condiciones industrializadas y el que no lo tenga está fuera de ese tiempo. Y desde entonces nosotros estamos intentando llegar a ese tiempo que nunca nos va a llegar, porque resulta que la revolución industrial se forjó sobre las materias primas de los países del tercer mundo. Entonces, para los países del tercer mundo nunca van a llegar a ser del primer mundo porque son sus materias primas las que abastecen al primer mundo. Y el primer mundo lo es en tanto se benefició de la explotación de humanos y de recursos del tercer mundo. Y nosotros cargamos esa herida y esa explotación y no podemos llegar a ser ese, ni deberíamos querer, porque ahora resulta que el primer mundo y la industrialización se volvió el suicidio de la humanidad. Entonces, esa revolución que parecía solucionarlo todo, que había creado la idea lineal de que la humanidad avanzaba irrefrenablemente hacia un progreso permanente, ilimitado, con recursos ilimitados, para siempre, jamás, resulta que no. Resulta que los recursos son limitados.
resulta que el progreso no es infinito y resulta que el progreso no se entiende como una industrialización ahora que estamos viviendo las catástrofes ambientales que esa misma revolución, que en un momento fue tan progresista, hoy nos está generando. Entonces las revoluciones en el tiempo significan otras cosas. En su momento fueron completamente novedosas y fueron muy progresistas en algunos sentidos y más adelante son las que de pronto trancan que haya otro tipo de paradigmas. Claro, y también fueron muy progresistas, pero también, por ejemplo, en la Revolución Francesa comienza un ámbito de las revoluciones que es la contrarrevolución. Y otro que no hemos podido conjurar es el terror. Esa sí que nos dio duro, ¿no? Porque es que imagínate que muchas de las revoluciones que estudiamos van a llegar a un régimen de terror, vayan a llegar a un paredón, vayan a llegar a una guillotina, y como una revolución como la Revolución Francesa, que nos va a dar la mayor brújula que tenemos para entendernos en la humanidad, que son los derechos humanos, que nos va a dar la ciudadanía, porque la ciudadanía es muy importante porque tú no eres el súbdito de un rey que era el dueño de tu vida y de tus manos y de tus pies, y de tu mujer y de tus hijas, sino que eres un ciudadano que puede participar de una decisión política a través de un voto. Esa es la revolución que va a dar el Estado de Derecho. Por esas revoluciones las llamamos las revoluciones de la Ilustración. Bueno, pues esa misma revolución va a matar 20.000 personas en la guillotina y uno dice, pero ¿y esto qué fue? ¿Pero a qué hora les corrió el champú? Sí, eso es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué desde discursos tan supremamente humanistas terminamos en unos rollos tan bravos? Porque lo más bonito de la revolución, de las ilustraciones como las nombramos, que son la Revolución Francesa y la Revolución estadounidense. Y la nuestra, la de América Latina. Sí, que viene siendo como hija de ellas. Es que en estas revoluciones hubo un cambio tremendo en la historia. Y es que se cambió de pensar que la sociedad era un orden divino a pensar que la sociedad es un orden político. Es decir, si la sociedad antes era como el rey o el faraón o Diosito, o sea, porque los faraones, los reyes, los emperadores, los zares, todos eran representación de un dios sobre la tierra. Entonces el orden de la sociedad era así, y era divino, y era heredado, y nada se podía hacer. Y lo que hace la Revolución Francesa es el orden se puede cambiar. El orden no es divino porque los humanos pueden participar políticamente. Y entonces, si cada uno es un individuo, porque esas revoluciones también se inventan la idea del individuo, que también es una cosa para notar, que creemos que somos los más individuos desde la historia y que los humanos nacimos siendo individuos, y resulta que es una construcción histórica que tiene apenas 200 años. Entonces, estas grandes ideas que nos parecen tan inherentes a nosotros somos individuos, pues resulta que la misma idea de que es un individuo es muy reciente y apenas la estamos practicando y descubriendo, diría yo. Y hay otra cosa, las revoluciones, que esta parte, hay una serie de partes que a mí siempre me han parecido apasionantes, es que son impredecibles, no solamente cuando estallan, sino para dónde cogen. Una vez usted hace una revolución, usted abrió la caja de Pandora y barrió el destino de un pueblo que usted no sabe dónde va a terminar, eso es una tómbola. Los franceses lo dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomarnos la Bastilla, vamos a destruir la prisión, vamos a decapitar a toda la nobleza, vamos a crear un ejército que invada Europa. Sí, no, pero ni de lejos, ¿me entienden? Ellos simplemente quisieron plantear unas condiciones que le diera al tercer estado, es decir, al pueblo, derechos que no tenían. Y eso lo plantearon a través de un juramento, que era el juramento del juego de la pelota, y eso lo llevamos a una constituyente, la constitución, que no nos vamos a disolver hasta que no haya una constitución. Y ahí todavía hay un momento en que se está todavía negociando con la nobleza, con el rey. Pero el rey les hace una truchada, se les vuela por debajo de la mesa para hacerse aliados de los ejércitos austriacos que están en la frontera y destruir la revolución. Y ahí es cuando lo decapitan por eso, por traición. O sea, porque era una traición a su palabra, que estuviera por un lado negociando con ellos y por el otro lado armando ejércitos con los austriacos
para destruir lo que estaba pasando. Y a partir de ahí esto se va enredando y luego nos van a invadir todos los países europeos para impedir la revolución. Entonces la defensa a esa invasión fue el ejército napoleónico y entonces Napoleón termina coronándose emperador cuando toda la cosa era contra el rey. Entonces ahí pasan muchas cosas que están lejos de la imaginación de las personas que esa noche en el estadio hicieron el juramento del juego de la pelota. Y así son todas. O sea, usted empieza una revolución y es primero, ¿qué hace que un pueblo llegue a un nivel de desesperación en que no le importe ya más qué le pase, con tal de no seguir viviendo como estaba viviendo? ¿Qué hace que miles de personas o millones de personas se pongan de acuerdo un día para armar un tropel en tales proporciones que la historia nunca vuelve a ser la misma? ¿Y cuál es la diferencia entre un tropel y una revolución? Las ideas. Eso es lo que hace la diferencia. Porque rebeliones ha habido muchas, pero que las rebeliones se vayan a volver una revolución es porque hay unas ideas detrás que van a transformar el estado de las cosas. Unas ideas que van a crear un nuevo sistema de valores, o sea, una nueva propuesta de sociedad. Esta realmente es la diferencia entre qué hace una revolución a una rebelión o a un tropel. A un tropel o un mierda, ya estábamos hablando. Una cosa, pero ¿qué fue lo que se armó allá? No, es que eso se va a institucionalizar, eso se va a volver una teoría. O no, como pasó con la Revolución Mexicana, 10 años caballo arriba, caballo abajo, y no lograban porque no tenían claro qué iban a hacer cuando se bajaran del caballo, porque no había una ideología detrás, había planes. Yo quiero la reforma agraria, bien, yo quiero una constitución, chévere, pero bueno, ¿en qué orden? No está en país que primero hay que hacer la reforma agraria, no, pero es que no lo podemos hacer si no hay una constitución y viene por ahí. Y cada uno tenía una idea diferente de lo que estaba pasando. Y esto dura 10 años. La Revolución Mexicana, que es una de mis más, que me produce más asombro, ellos, los mexicanos, no saben cuándo terminó. ¿Saben cuándo empezó o no saben cuándo terminó? Algún día terminó. Mataron a toda la gente que estuvo metida ahí. Unos dicen que terminó en 1917, otros en 1940. O sea, hay una diferencia grande. Pero durante el tiempo, porque es que además esa es la carátula del libro, es el tren de la Revolución Mexicana, es el tren de la Revolución Industrial, es el tren de Lenin, que llevaría a la Revolución Rusa, son las Adelitas, y también está Newton, porque todo esto son revoluciones. Y entonces la Revolución Mexicana, en lo que sí están de acuerdo los mexicanos, que es lo que a mí me parece tan apasionante, es que en el relato de la revolución, en la manera como ellos se cuentan lo que vivieron, es donde se vuelven mexicanos modernos. Es ahí, en la era de Vasconcelos, en la era de Lázaro Cárdenas, en la era de Frida Kahlo, en la era de Orozco, de Rivera, la narrativa de la Revolución Mexicana crea la identidad mexicana en el siglo XX, hasta nuestros días. Entonces lo importante no fue lo que hicieron, sino cómo lo contaron. Esa es una que me parece buenísima. Y cómo lo pintaron, porque fue a través del arte que se creó esta idea, esta mitología fundacional, porque las revoluciones crean eso, mitologías de, bueno, ahora quiénes somos y qué vamos a hacer. Y la literatura, porque el boom está basado en gente que narró esa revolución. No, y el cine que es el que llega a todos a los mismos que combatieron en la revolución. Fueron, o sea, se les escapa ahorita el nombre, pero hay un director que estuvo en las filas de la revolución y luego terminó en Los Ángeles y luego termina en todo el mundo de Hollywood y empieza a grabar las películas en donde se va a consagrar la idea del mexicano con esos sombrerotes y aquí las barras cruzadas y Pancho Villa y como lo vuelve un ícono. Sí, ellos se narran. Entonces, a mí eso me parece bien interesante porque finalmente no es como los pueblos son, ni como los pueblos se transforman, ni siquiera los hechos, es como los pueblos se cuentan el cuento. Y eso me parece interesantísimo, porque nosotros nos podemos contar un cuento bien bacano sobre nosotros mismos y creerlo.
Y esa es una de las conclusiones de las revoluciones de la independencia, que es en qué momento, o sea, hasta qué punto el cuento que nos contamos para crearnos como país, que somos de las repúblicas de América, ojo, somos las repúblicas más antiguas del mundo moderno, eso toca recordárnoslo, porque nos parece que Europa es la cuna de la democracia y que allá todo funciona, pero resulta que cuando nosotros estábamos forjando una república en Europa había imperios por doquier y habían firmado la Triple Alianza para acabar cualquier idea de república, y que las repúblicas europeas realmente empezaron a existir después de la Primera Guerra Mundial, entonces, hasta 1917. Entonces nosotros somos las repúblicas más antiguas del mundo moderno. Nosotros nos inventamos la idea de las repúblicas, la ejecutamos. Con las ideas de la Ilustración fue en América donde se firmaron las primeras constituciones de un país que tenía una democracia. Pero ¿hasta qué punto este relato era incompleto? ¿Hasta qué punto el ideal del ideal de la Ilustración estaba creando un relato que solo beneficiaba a un país que fuera blanco, que quisiera ser europeo y que no reconocía su diversidad indígena y afrocolombiana en este caso? O sea, ¿hasta qué punto el relato de la independencia nos quedó faltando un poquito para que nos reconociéramos todos en el país y no solo una élite de la inteligencia? Y eso es lo que nos dice José Martí, éramos una visión, éramos una máscara. Entonces, bueno, ¿por qué las revoluciones también quedan incompletas? Entonces dice, bueno, hasta ahí lo hicimos, sí, pero que nos quedó faltando un montón, porque hay un montón de gente que no está incluida ahí. Entonces vienen otras que nos dicen, como la gran descolonización africana, cuando nos dicen que el colonialismo no es solamente un sistema político, el colonialismo no es solamente un sistema económico, el colonialismo es un problema mental, porque te hacen creer que aquel de que se te sometió. Yo tengo la teoría de que el colonialismo es que llega alguien a su casa, se siente en la sala, pone las patas encima de la mesa, se come lo que hay en la nevera, lo pone a dormir en el cuarto de atrás y lo mira mal. Porque en lugar de estar agradecidísimos de haber encontrado un lugar donde pueden llevar a cabo sus proyectos industriales, vienen a decir que eran superiores y los dominaron. Entonces ellos empiezan a decir, hey, aquí hay unas ideas, tenemos que cambiar la manera como nos han hecho vernos a nosotros mismos. Porque el relato del colonialismo es, ellos tienen que justificar su propia revolución, entonces tienen que decir, claro, nosotros éramos superiores, porque por eso nos justifica y nos valida pues, a los europeos para poder invadir al resto del planeta y saquear el resto de todos los continentes. Ellos pueden decir eso porque ellos están creando su relato. El problema es que nosotros nos lo creímos. O sea, nos hicieron creer a través del sistema que es perverso, porque es un sistema económico, político y mental, que nosotros somos inferiores, que el modelo de vida tiene que ser el europeo o en el siglo XX el modelo gringo. Que decir indio era un insulto, que hablar de los afros en todos los despectivos era natural. Fue como ellos nos miraron, pero nos enseñaron a quedarnos mirando así. El trabajo ahí es descolonizarnos mentalmente, como lo dijo Bob Marley. Sí, emancípate de tu mente, porque solo tú podrás ser libre. O sea, de la esclavitud mental. Emancipate yourself from mental slavery. Only you can free your mind. Entonces la revolución de las descolonizaciones, que todas las revoluciones africanas que también sucedieron en Asia, pero nosotros nos concentramos más en África, aunque es la revolución para las independencias de las repúblicas africanas, uno diría, bueno, pero pues hay muchos problemas en los estados africanos actuales, hay muchas cosas que no salieron bien, o sea, como que las revoluciones también hay veces lo hacen, pero pues les quedó faltando, como decíamos. Pero es la revolución más importante porque es la revolución que cambió los paradigmas, o sea, la que nos hizo poder cuestionarnos. Toda la historia que nos hemos contado de cómo es el mundo es una historia que está sesgada y nosotros podemos quitarnos ese sesgo y empezar a entender cómo somos realmente y qué ha sido la historia para el resto de los pueblos sobre la tierra, que no sean 4 países en Europa. Y es que eso, yo empecé hace, no sé, como 15 años, un poco más, empecé a estudiar la descolonización africana por primera vez. Y me gusta contar esta anécdota porque fue para mí muy reveladora. Parecía que un tropel de bárbaros enloquecidos dándose machaque.
Entonces yo decía, bueno, ¿quién me está contando esta historia de la descolonización? La BBC. ¿Y contra quién se están descolonizando? Contra los ingleses. ¿Quién me está contando esta historia? La France Press. ¿Contra quién se están descolonizando? Contra los franceses. Pues puesto que no van a tener los ingleses y los franceses el interés en mostrarnos cómo expoliaron esos pueblos, sino que nos tienen que mostrar cómo los están sacando a la brava, que era lo que decíamos, que era como si la revolución de la independencia de América Latina la contaran Sámano y Murillo. Pues Bolívar sería un hombre, un terrorista y un hombre bomba, porque si usted lo ve desde el imperio, estos manes eran unos terroristas. Entonces dice, ¿dónde están las oficinas de prensa? ¿Quién es el que le cuenta a usted el cuento? Y eso es uno de los esfuerzos más grandes que hacemos en este libro. Contarnos el cuento desde Colombia, desde Bogotá, como mujeres, desde Barichara, desde diferentes lugares, porque no puede ser la misma narrativa la de ellos que la nuestra, porque no estamos en el mismo lugar frente a estas historias. Entonces, ese esfuerzo ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante y también, por eso es que lo de la descolonización africana es clave, porque ellos decodifican y deconstruyen el discurso del dominador que te hace sentir a ti que tú mereces ser dominado. Por eso es que la descolonización africana es clave. Y las clásicas, digamos las revoluciones más conocidas, la rusa, que en un principio está en una época distinta, pero que va a ser el imperio de la Guerra Fría, las clasificamos en la Guerra Fría, la rusa, la cubana, la china, la caída del muro de Berlín. La rusa está en su propio capítulo, pero nos va a llevar también a las revoluciones de la Guerra Fría, que ella crea la Guerra Fría también. También lo mismo, Lenin no dijo, vamos a hacer una revolución, o sea, había un plan, sí, había una ideología, pero lo que pasó, los 14 países que los invadieron, todo lo que fue la Primera Guerra Mundial, todo eso, la Primera Guerra Mundial produce la revolución bolchevique, porque dicen hasta aquí. Este señor no solamente está loco, sino que nos está metiendo en una guerra mundial y anda en una telenovela por allá con este señor Rasputin y con esta señora La Salina, y esto acá por el rancho ardiendo. Este señor ya no vamos a poder seguir con él. Pero ellos no pensaron tampoco en acabar con él en primera instancia. Todo lo que pasa en las revoluciones se sale del control de la gente que la hace, porque eso no es un plan, y si lo fuera tampoco sale así. No es una receta, no es que yo voy a hacer una revolución, hago esto y esto y esto y esto. Hay una cantidad de variables que hace que el resultado final sea una cosa que tú no lo puedas prever desde el momento en que te pusiste a planear. Y de hecho esa fue la lección que se enteraron a punta de trompicones durante todo el siglo XX, todos los pueblos que querían replicar como si fuera una receta la revolución rusa y las revoluciones bolcheviques y comunistas, socialistas, como si fuera una receta en donde aplique, haga, asume igual. No, pues no funciona así, cada una era distinta, cada una tiene sus propias connotaciones. Pero ojo, eso sí, aunque no son recetas, las revoluciones sí tienen patrones. Entonces hay un patrón clarísimo para que todos se lo guarden aquí si piensan sujetar la siguiente revolución. Y es el líder carismático. Todas las revoluciones comienzan un periodo bastante negro donde todo el mundo está jodido y por eso necesitan revolucionar. Después, tras lo cual, viene un periodo de creatividad. La gente sale y dice, ¿sabe qué? Vamos a inventarnos una realidad nueva, un mundo nuevo, una sociedad nueva, y va a ser así, y todo el mundo participa, y todo el mundo es feliz, y todo el mundo es dichoso, y esa es la etapa más linda de las revoluciones, y esa es una etapa que siempre estamos recuperando, como todas esas ideas que se propusieron en ese momento de cambio. Y luego ahí estaban los votos de la mujer y todo eso, en esos momentos. Y luego llega el líder carismático, que llega, coge, como que agolpa todas estas cosas, y termina como subiéndose y termina instaurando el terror. Y eso pasa desde la Revolución Francesa con Robespierre, que era uno de muchos que estaban proponiendo muchas cosas, de Olympe de Gaulle, que era la que fundó los derechos de la mujer, que terminó guillotinada por Robespierre. Entonces, o sea, este líder carismático que participa siempre en la etapa de creatividad y luego se toma todo el discurso y queda encumbrado en el poder
Ese, por favor, huyamos de líder carismático. Es que hay una cosa, hay un mesianismo, una idea, porque después de que hacemos la revolución, vamos a hacer quiénes somos revolucionarios y quiénes no. Y el que es revolucionario no puede serlo de cualquier manera, lo va a hacer como yo digo que es. Y yo digo, y yo y mis amigos. Y entonces ahí se arman estos pequeños círculos, ¿sí? Como el Comité de Salud Pública en la Revolución Francesa, ¿sí? Como el Politburó, el Comité Central, que son los que dicen quiénes son revolucionarios y quiénes no. Y ahí empieza otro pedazo que es la purga. Todos los que no son revolucionarios van a desaparecer, aún los mismos que hicieron la revolución, pero no la querían de esa manera. La revolución cubana tenía una cantidad, había gente que quería un régimen republicano, había gente que no quería estar con la Unión Soviética porque decía, pasamos de los españoles a los gringos, a los soviéticos, ¿cuándo seremos cubanos? Había en el mismo drama, había una cantidad de gente que pensaba completamente diferente que en el momento del desembarco. Entonces, cuando las revoluciones son atacadas, porque es que esa es la otra, las atacan, las invaden, y cuando las atacan se acaba el debate y empiezan a defenderse, y cuando se defienden se acaban los debates y las ideas. Entonces, a la revolución rusa la invadieron 14 países europeos con el fin de destruirla, y ahí es cuando sale el terror rojo frente al terror blanco. Sí, a la Revolución Francesa también toda Europa se le vino encima, empezando por los austriacos. A la Revolución Cubana le hacen la invasión de Bahía Cochinos y un bloqueo continental. Entonces, esos amenazas a la revolución, si son reales, eso no es paranoia, también hacen que se acaben los debates, que se acabe la creatividad y que empiecen las ortodoxias duras. Eso lo vimos muchas veces. Patrón ya identificadísimo. Entonces la idea es que eso no puede llevar al terror, porque en el terror, por eso es lo que decían que las revoluciones eran como Cronos, que devoraba a sus propios hijos. Ahora, en el siglo XX, las revoluciones lo eran todo, y uno era cómo se definiera frente a cada una de esas revoluciones, qué pensara frente a los chinos, frente a los cubanos, frente a los rusos, frente a todos. Eso definía quién era uno, y no había otra manera de clasificar el pensamiento de las personas que vivimos todos esos años del siglo XX en las universidades, en las cafeterías, en los cineclubes, en las peñas. O sea, ¿qué pensaba usted frente a cada revolución? Ese era quién era usted, ¿sí? Y eso eran unos debates muy grandes, pero eran debates únicos. No había más mundo frente a eso. O sea, nadie podía decir, ¿usted qué piensa de la revolución cubana? Yo soy musulmán. Sí, entonces, ¿y usted qué piensa frente a la revolución bolchevique? Yo ando con lo del budismo. Entonces, o sea, no era posible ninguna otra lectura del mundo. Eso fue un mundo bipolar que se fue imponiendo sistemáticamente por dos potencias que se apoderaron del planeta y se apoderaron de las revoluciones, porque esas revoluciones tenían unas razones y unas causas particulares por las cuales sucedieron, y eso quedó roto, quedó absorbido en el discurso del capitalismo-comunismo. Entonces yo viví en un mundo durante mucho tiempo donde no había otra manera, no había por dónde asomarse a mirar más mundo, y para ti es otra cosa. Claro, porque además hay que partir, una cosa que a mí me parece muy obvia, pero siento que en su momento nadie lo estaba enfatizando lo suficiente, que tanto el comunismo como el capitalismo son ambos productos del saber occidental. Entonces no es ninguna, y ambos están en la misma idea de la industrialización. Ojo, el comunismo nunca cuestionó la industrialización. Lo que querían hacer era a través del Estado. El Estado es el que está a cargo de cómo vamos a llegar a la industrialización máxima. Pero no estaba cuestionando el paradigma de explotación de recursos de la tierra, por ejemplo. Entonces, de hecho, esas revoluciones de la Guerra Fría están enmarcadas en la revolución industrial, porque lo que planteamos es que la revolución industrial creó estos grandes paradigmas de la industrialización y de las condiciones del capitalismo en el que vivimos, pero el comunismo es una idea que sale de las mismas, o sea, de los mismos creadores de, o sea, el comunismo también es hijo de la revolución industrial.
Entonces no es una alternativa realmente revolucionaria porque no está cambiando el paradigma de fondo. Y por el otro lado, cuando viene la revolución digital, ¿en qué quedó la revolución industrial? ¿Dónde quedaron las fábricas? ¿Dónde quedaron todas las condiciones que hacía la revolución industrial, que era la siderurgia, los altos hornos, que eran las industrias pesadas que generaron ese nivel de contaminación tan alto? Y ahora nos juntamos para el microchip y cae la Unión Soviética, porque no puede responder a esos cambios. Y cae, o sea, el mundo se transforma en la era digital de una manera que aún todavía no dimensionamos. Y ya hay nativos digitales. Ahí hacemos un esfuerzo muy cariñosito, de verdad, con todo cariñito, de ir contando la era digital desde el principio, desde la máquina de Turing, para andar contando qué es un hashtag, para andar contando qué es todo, para que la gente que no es nativa digital, en cuyo tiempo de vida ocurrió esa revolución, pueda, digamos, entender todo el vocabulario y los conceptos que hay detrás. Y las personas que son nativas digitales, puede que les parezca muy obvio, pero de una vez les organiza el orden en que eso pasó. Ese es un esfuerzo grande para entender cómo nos cambia el mundo a partir de eso. Claro, pero ojo, porque es como, o sea, la revolución digital es como la tercera revolución industrial, o la cuarta, la quinta, desde a quien le consultes, porque igual la revolución, o sea, el mundo contemporáneo igual es un capitalismo salvaje, porque estamos replicando, o sea, también las vueltas de la historia, ¿no? Estamos replicando las mismas condiciones que crearon el comunismo, que eran las grandes fábricas, la explotación de mujeres y niños, solo que ahora las fábricas están en Indonesia, en Bangladesh, en China, pero están... O se llama teletrabajo, como tú quieras. O se llama de call center. Sí. Es una forma de la explotación moderna. El call center es una fábrica de esas espantosas sin ventanas que había en el siglo XIX, donde la gente moría de silicosis. Los moderadores de contenido de Facebook, por ejemplo, que son gente que no tienen, que están en la absoluta precariedad salarial, que no son contratados directamente por Facebook, sino por terceros, y que se dedican todos los días de su vida a mirar todas las horripilantes cosas que la gente sube para poder quitarlas de Facebook. Entonces miran asesinatos, torturas, o sea, es un trabajo inhumano que es casi comparable a todas las mujeres que morían intoxicadas por mercurio o por plomo en las primeras fábricas y que se enloquecían porque en ese momento no sabían que el mercurio enloquecía a las personas. Entonces, digamos, las condiciones no se han humanizado, eso también lo miramos, sino que la tecnología ha cambiado, pero las condiciones no se han humanizado. Entonces hay muchos de los clamores por las cuales se hicieron las revoluciones que todavía siguen siendo ciertos, y alguna vez Serrat decía, ¿para qué cerrar los paraguas si todavía está lloviendo? Sí, o sea, no es que hayamos superado esto y ya estemos regios y regias, no, esto todavía está desorganizado y efectivamente estos barcos que producen la ropa en aguas no territoriales, en puntos de la nada, para que no tengan los sistemas de derechos de los países correspondientes, de donde viene la ropa. Todo eso hay que mirarlo, todo eso porque forma parte de las explotaciones de la revolución industrial. Sí, lo que eran las grandes contaminaciones de los hornos y el carbón, ahora son las grandes contaminaciones del plástico y de los desechos. Y también la jornada de 8 horas por la cual murieron estas personas en Chicago, 8 horas para vivir, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar. ¿Dónde quedan en el teletrabajo? Cuando usted se para a las 8 o 9 de la noche del computador, porque la jornada laboral no se respeta en el teletrabajo. Entonces ahí toca volver a decir, no, pues eso tiene que llegar hasta un momento, porque usted no me puede escribir a las 3 de la mañana pedir un informe. Sí, no, yo no puedo, mi vida no le pertenece a usted. Entonces, todo esto nosotros lo hemos estado mirando, analizando, cuestionando, pero como las revoluciones generan ese nivel de adrenalina, porque las revoluciones son volajudísimas. Se dice que no se puede atacar un país en revolución porque la revolución ha hecho que la gente se haya despojado de todo miedo
y esté dispuesta a todo, porque ya lo perdió todo. Entonces, como las revoluciones tienen ese nivel de entusiasmo, de voltaje, de adrenalina, porque la gente se va a eso entusiasmadísima, pues la idea es que en el relato esté toda la adrenalina, si nos vamos y nos montamos y déjame, ¿sí? Y en el análisis, bueno, pero a ver, ¿sí? Y al final terminamos con una idea ya, bueno, ¿y cuál es la última revolución? La revolución que está por hacer, que es la revolución que nos cambie todos los paradigmas y que solucione nuestro problema fundacional, porque este es el problema que tenemos todos los presentes, este es el problema de nuestra generación y de las generaciones que vendrán, y es el cambio climático. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? ¿Cómo vamos a repensar un mundo que sea distinto del mundo que creó la revolución industrial? Entonces, para terminar, nosotros siempre leemos este fragmento, es literalmente de Valeria, ¿cómo se acaba el libro? Pero eso fue el final. Entonces, miren, de las revoluciones que vimos, quedémonos con la idea invaluable de que es posible transformar el rumbo de nuestra vida, de que la colectividad es la fuerza del cambio. Pero también es tiempo de revolucionar la forma como se hacen las revoluciones. Ya no desde la rabia, el odio, la oposición, el fanatismo y la destrucción. Que no se planteen fundacionales ni que sean políticas. Si la política se entiende solo como la disputa del poder de un Estado-nación, será mejor repensarla como el derecho de los individuos a reconstruir las bases de la sociedad en la que viven. La revolución por hacer será aquella que no esté basada en la destrucción de un orden, sino en la creación de un nuevo mundo, que rompa las reglas de lo que se considera el cambio, que no sea impositiva sino propositiva, que esté inspirada por la empatía en vez de la violencia. Será esa que no termine en guerras, sino en el cultivo de un nuevo entendimiento. Será un proceso más que un evento, y con suerte quizás ya hayamos comenzado. Muchas gracias. Vaya, qué revolución la que está iniciando en estos momentos en Pereira, la que se ha dado en este sábado, tarde de sábado, noche de sábado en la Querendona, con esta buena compañía, con este café delicioso, con esta conversa en la que hemos viajado por las revoluciones, en la que se nos ha planteado también una próxima revolución. Y se nota definitivamente en esta movilización de hoy, en cómo ha llegado la gente al auditorio del Centro Cultural Luz y Tejada, en cómo todos muy expectantes desde la Biblioteca Pública, y estamos grabando para también compartirlo en las redes con aquellas personas que por diversos motivos no están hoy aquí, pero que seguramente estarán gustosos y siguiéndonos en las redes sociales. Está nuestro director de la Biblioteca Pública, Ramón Correa Mejía, está Carlos Vicente Sánchez, quien nos permitirá la posibilidad de poder conversar también, de hacer unas preguntas. Quisiéramos pedirles que fueran preguntas breves, ojalá, y podamos entonces compartir con Alejandra y con Diana. Sonido, por favor, del inalámbrico, ya. Hola, listo. Muchas gracias. Vamos a dar, por disposición de nuestras invitadas, solo 3 preguntas muy cortas, muy concretas, por favor. Y no sin antes agradecerles a todo el equipo de la Secretaría de Cultura de Pereira, a todo el equipo de la Secretaría en total y de la Biblioteca Pública que ha estado trabajando en función de este evento, y a cada uno de ustedes por asistir. Vieron todos, ingresaron todos. 3 preguntas. Acá me haya levantado la mano.
Acá me han levantado la mano 2 y dejo arriba 3 donde están 3 preguntas completas. Empecemos por acá. Gracias, felicitaciones a la alcaldía y al gobierno de la ciudad por este evento. Doctora Diana, la revolución que viene tiene que ver con la crisis ambiental y usted ya nos lo ha manifestado. ¿Qué decirle a las nuevas generaciones y a las generaciones que están en edad temprana de cómo entonces hacer esta revolución para enfrentar la crisis climática que tenemos? Muchas gracias. Esa es una cosa bien compleja. No sé si tú quieres decir algo también al respecto. Pero lo primero es que los chicos que están en este momento luchando por un ambiente diferente y por un mundo sostenible, no están luchando por ninguna idea abstracta. Es su propia vida, porque son los que van a enfrentar el cambio climático de manera frontal dentro de muy poco tiempo. Entonces ellos están luchando por su vida de una manera absolutamente imperiosa. Es primero darnos cuenta que esto ya no es un tema abstracto. Segundo, que hay que hacerlo de una manera en la que se haya aprendido de todas estas historias que desde el odio y la violencia llevaron a los fundamentalismos. Con el fundamentalismo no logramos transformar muchas cosas, sino suplantar órdenes por otros. Y esa es lo más bonita, porque es que esa sí es de la vida cotidiana. Esa es del cultivo en la casa, esa es de la manera como tú comes, esa es de la manera como tú, son estilos de vida, eso tiene, y mucha gente está cambiando eso en eso, pero por supuesto, también las multinacionales tienen que hacer lo suyo, porque si no cambiamos ese tipo de cosas, la cosa es más difícil. Pero esta es una revolución en la vida cotidiana, porque tiene que ver con la manera como cada uno vive, como cada uno come, como cada uno piensa, y es pensar el mundo de una manera diferente, ya con diferentes paradigmas. Hasta donde sabemos, ¿no? Porque está por hacerse. Buenas noches. Primero, felicitaciones, Diana. Segundo, quería hacerte una pregunta. ¿En qué momento pasa de ser una revuelta popular, un levantamiento social, a una revolución? ¿Cómo podemos diferenciar todo este estallido social que ha ocurrido este año, lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que ocurrió en Bolivia el año pasado? ¿En qué momento se vuelve una revolución y deja de ser un estallido social? Teniendo en cuenta que ahorita estabas hablando de los tipos de tropel, un libro muy interesante de Molano. Pero entonces, ¿en qué momento dejamos de ser un tropel, un levantamiento social y se vuelve una revolución? ¿Dónde está la línea? Pues esa la vamos a contestar las dos, pero detrás de eso están las ideas. En el momento en que las ideas logran visibilizarse, más allá, digamos, cuando hay una serie de ideas detrás por las cuales eso se va a hacer, esas ideas en algún momento logran visibilizarse. A veces se institucionalizan. Por ejemplo, la revolución de la ecología empieza en la contracultura de los años 60 y empieza en ese momento, y el tiempo le ha venido dando la razón. Entonces, las ideas son lo que diferencia el levantamiento de la revolución, porque ¿qué es lo que hace la diferencia? La propuesta. Ahí tiene que haber una propuesta, y esa propuesta tiene que ser lo suficientemente estructurada para que le dé a la sociedad una viabilidad, ¿sí? Para que diga, bueno, hagamos esto y hagámoslo de una manera tal que nos beneficie a todos. Es la propuesta, son las ideas, y es la manera de mirar una nueva forma de organizarnos. Eso es lo que trasciende la parte de la movilización y la convierte en un paradigma de cambio. ¿Tienes algo que decir con eso? No, pues sí, estoy de acuerdo, y que no sea, lo que decimos acá, que no sea solo desde la rabia, sino que tiene que haber una creatividad, para que esa creatividad genere una alternativa posible. Porque hay un momento, digamos, la revolución de 1905 y la revolución bolchevique. La revolución de 1905 era la saturación de un pueblo aterrado por el hambre, pero no tenía ninguna propuesta todavía. La revolución de 1917 tiene una propuesta, porque
Lenin se pone a estudiar 12 años cuál era la propuesta que iban a tener para la siguiente. Y cuando vuelve a haber una movilización de una fábrica, de una huelga general en la fábrica Pupilov, él necesita coger un tren y decir, yo tengo una propuesta, y mi propuesta es esta. Y ahí es cuando pasamos de la revolución de febrero a la revolución bolchevique, porque había una propuesta que se había estructurado durante 12 años. La diferencia fue la propuesta. Muy bien, antes de lanzar a una pregunta, quiero recordarles a todos ustedes dos cosas. La primera biblioteca de Barichara se llama Librería. La primera librería, perdón, es para que ustedes la visiten. Ingresen a las redes sociales, la conozcan y sepan toda esa oferta cultural y de libros que tiene la librería. Aljibe. Aljibe librería. Y Así la encontramos también en Instagram. En Instagram y Facebook. Aljibe Librería. Aljibe con J. Y la otra cuestión Claro. son los podcasts libres de Diana Uribe FM. Que pueden encontrar DianaUribe.fm. Diana Uribe. Ahí hay más de 120 podcasts que hemos hecho en los últimos 3 años sobre todo, lo que ustedes quieran. Ahí va desde el rock en español, pasando por el muro de Berlín, las fiestas populares, lo que ustedes quieran. Ahora estoy en podcast, lo que significa que todo el mundo puede escucharlo en cualquiera de las plataformas, en Spotify, y se ven todas. A la hora que quieran, ahí estamos, DianaUribe.fm. Hoy tuvimos Freddie Mercury. Y el año pasado, el 18 día, la recuperación de la magia. Así Y por último, no lo olviden, www.bibliotecapublicapereira.com. Ingresan por la página de la alcaldía también y ahí van a encontrar los programas, los libros libres que tenemos, las biografías de más de 100 autores pereiranos, porque pueden también pedir su libro a domicilio. Director, la Dejamos la grabación, última pregunta. la grabación de este evento, ¿cómo la podemos encontrar? Allí en la página de la biblioteca, de la Secretaría. Muy bien. Hola. Hola Diana, no puedo perder esta oportunidad para darte las gracias y enseñarme más la historia de los últimos 20 años que llevo en colegio y universidad, que creo que contigo he aprendido mucho más. Me siento feliz de verte con otra experiencia que no iba a hacer, entonces no quería perder la oportunidad de agradecerte. Y por llevarte a pasear por el mundo con tus podcasts en la pandemia. Me siento muy feliz. Y quería preguntarte, y Alejandro también, si ustedes consideran que en Colombia, a partir de los eventos de nuestro paro nacional, se está gestando de pronto una revolución y un cultivo y unas semillas de ideas y de causas interesantes. Gracias. Pues, eso, cuando uno está parado en el inmediato presente, eso es difícil de saber, porque todas las revoluciones que les narramos sucedieron en replay, ¿no? Como sucede en la historia, que uno, ahí el bar, uno sabe si lo malo. Yo espero de todas maneras que toda esa creatividad mural, que toda esa creatividad artística, que toda esa creatividad de juventud queriendo una sociedad mejor, en paz, distinta, con oportunidades, sea pronto una realidad para nosotros y se pueda lograr desde el arte, desde la cultura, desde la vida y con la profunda admiración a toda la gente que salió a buscar una posibilidad distinta. ¿Cómo se concrete eso en el tiempo? No lo podemos saber, porque de pitonizas no nos metimos. Pero sí, digamos, empiezan todas las revoluciones y todas las transformaciones antes de lograrse se soñaron. Ahí está la clave, se soñaron. Nada de lo que hemos logrado en la vida lo hemos logrado sin haberlo soñado antes. Ese solo sueño ya es revolucionario. Y yo creo que yo tengo una visión como más de largo tiempo y yo siento, me estaba diciendo ahorita, Adriana, como hay yo no sé qué en el ambiente, en el aire, que no implica solo a Colombia, sino como al planeta en general, sobre todo por el cambio climático,
porque tengo esta intuición de que estas grandes revoluciones que tratamos en el libro ya llegan a un caso y que se está dando el tiempo de ver cuál va a ser la nueva sociedad y las nuevas sociedades del mundo en el que vivamos, un mundo asociado por el cambio climático y las desigualdades. Entonces creo que es tiempo de ser creativos, de empezar a soñar algo distinto, y creo que hay algo en el aire que van a haber muchas transformaciones. Entonces toca que cada uno de nosotros sea creativo para lograr visualizar un mundo distinto al que vivimos. Una mística natural que decía Marlene Andrés. Y para terminar, con una selfie.